Génesis 24, 63, 64. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. No fue un encuentro cualquiera, fue el cruce de dos destinos escritos, desde antes de que sus nombres fuesen pronunciados. Isaac no estaba en un lugar trivial, ni haciendo cosas sin sentido. Estaba meditando. El hijo de la promesa, aquel que había sido ofrecido en altar, caminaba por los campos al atardecer, en la calma de un corazón acostumbrado al silencio, tal vez dialogando con Dios, tal vez sintiendo en su alma el peso del linaje que debía continuar. Y justo allí, en esa sintonía de espíritu, levantó sus ojos. No fue un gesto casual. Fue el instante en que el cielo dijo, «Ahora». Y Rebeca, que había confiado, también alzó sus ojos, y vio, y descendió. El amor no fue forzado, ni adornado, ni explicado. Solo fue obediente. Ambos, sin palabras, entendieron que algo sagrado acababa de cumplirse. Génesis 24, 65, 66. Porque había preguntado al criado, «¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros?» Y el criado había respondido, «Este es mi señor». Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. El silencio que siguió no fue de confusión, fue de reverencia. Ella se cubre, no por miedo, sino por respeto. No hay necesidad de seducción ni palabras persuasivas. El velo era su manera de decir, «Aquí estoy, lista, honesta, entregada». Y el criado, fiel hasta el final, no adornó la historia, no exageró, solo relató lo que Dios había hecho. Porque los siervos verdaderos no buscan aplausos, solo testifican del poder que guía cada paso. La historia fue contada con la misma fidelidad con la que fue vivida, y el que escucha a Isaac no preguntó más. Porque cuando el relato es evidente, y la presencia de Dios se ha movido, no hacen falta más pruebas. Génesis 24, 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. En ese gesto final se cierra un capítulo de dolor, y se abre otro de esperanza. Isaac no solo tomó esposa, encontró consuelo. La muerte de su madre había dejado un vacío, un silencio en la tienda que una vez estuvo llena de fe, de maternidad, de promesas cumplidas. Sara, la que rió en su vejez, ya no estaba. Pero ahora, Rebeca entraba a esa misma tienda, no como sustituta, sino como continuación. Y fue amado, y amó, no por belleza ni por deber, sino porque Dios había preparado el encuentro. El amor nació desde la obediencia, desde la fe, desde una cadena de fidelidad silenciosa que empezó con una oración junto a un pozo. Así se cierra uno de los capítulos más hermosos de la Escritura. Con obediencia, con fe y con un amor que no fue forzado, sino sembrado desde lo alto. Génesis 25, 1-2. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. ¿Por qué? Aun cuando la promesa se había cumplido y Sara ya había partido, Abraham no se detuvo en la inercia del luto eterno. Su corazón, forjado por la fe y el trato íntimo con Dios, siguió latiendo con fuerza. Tomó a Cetura y con ella vinieron nuevas generaciones. La vida en la Biblia nunca se detiene. Siempre hay un nuevo brote. Siempre hay descendencia, aunque todo parezca cerrado. Simrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa no son solo nombres olvidados. Son parte del eco de una promesa, que no puede ser contenida por la muerte ni por la vejez. Abraham, ya anciano, seguía siendo canal de bendición. Porque cuando Dios llama, no hay fecha de caducidad en su propósito. Génesis 25, 3-4. Y Jocsán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Aquí se despliega un mapa de nombres que para muchos podrían parecer sin sentido. Pero en el tejido de la historia divina, cada linaje es una raíz, cada nombre un testimonio. Desde Jocsán hasta Elda, cada uno lleva consigo la huella de una bendición que traspasa generaciones.
No todos serían protagonistas del relato central, pero todos formarían parte del paisaje mayor de la humanidad redimida. Porque Dios no olvida ni una sola rama del árbol que Él mismo plantó. Y aunque la historia principal avanzará con Isaac, los hijos de Cetura también caminarán bajo el cielo del Altísimo, porque fueron concebidos por fe en el ocaso de un hombre que supo creer. Génesis 25, 5, 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas, dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él aún vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental, porque aunque era padre de muchos, Abraham entendía el peso de la promesa. Isaac no era uno más, era el hijo del pacto, el heredero de lo que no podía ser transferido por simple herencia humana. A él fue dada la plenitud, pero también hubo justicia en Abraham. No dejó a los demás vacíos, a cada uno les dio lo suyo, los bendijo con lo que podía, y los apartó, no por desprecio, sino por dirección, porque a veces proteger el propósito implica separar caminos, incluso con los que amamos. Abraham lo hizo con sabiduría. Dios bendijo y envió, porque el orden divino no se negocia, y el llamado sobre Isaac no podía ser compartido. Génesis 25, 7, 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. No todos los hombres mueren de esta manera. Algunos parten con deudas pendientes, con promesas no cumplidas, con corazones divididos. Pero Abraham no. Murió pleno. Anciano sí, pero lleno. No solo de días, sino de propósito. Había visto la promesa nacer. Había caminado con Dios, había sido probado, y había pasado la prueba. Exhaló su espíritu no como quien escapa, sino como quien entrega con paz. Fue unido a su pueblo, a esa línea invisible de fieles que duerme esperando la redención total. Su vida no fue perfecta, pero fue transformada por la obediencia. Murió como amigo de Dios, como aquel a quien el cielo no le ocultó sus designios. Génesis 25, 9-10. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está frente a Mamre, campo que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. En ese momento, dos hermanos, cuyas vidas habían estado separadas por historias paralelas, se unen en el último acto de honor hacia su padre. A Isaac, el hijo del pacto, Ismael, el hijo de la carne, ambos rodean el cuerpo del hombre que los marcó. Ambos entienden, quizás por primera vez, que la muerte nos recuerda lo que la vida a veces oculta. El campo de Macpela, comprado con lágrimas y fe, recibe ahora al patriarca. Allí ya yacía Sara, y ahora Abraham descansa junto a ella. No en un templo, no en un palacio, sino en una cueva, humilde pero eterna, porque lo que se construye en obediencia permanece. Génesis 25, 11. Y sucedió después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. No pasó mucho tiempo. Dios no deja vacíos por mucho. Apenas se cerró la historia de Abraham, el cielo se inclinó sobre Isaac, y fue bendecido, porque la promesa no muere con los hombres, se transfiere. Isaac no tuvo que hacer méritos, solo tuvo que estar en el lugar correcto, bajo el favor de aquel que ve, y vivió junto al pozo del viviente que me ve. ¡Qué nombre! ¡Qué sitio! Un pozo donde el alma sedienta puede recordar que no está sola, que hay un Dios que ve, que observa, que comprende. Isaac habitó allí, porque vivir cerca del pozo del Dios que ve es vivir en descanso. No necesitaba más. Solo eso, saber que era visto por el Altísimo. Génesis 25, 12, 13. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que Agar egipcia, sierva de Sara, dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por sus nombres. Según su descendencia, el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, Adbil, Mibsam. Porque aunque la promesa había seguido a través de Isaac, Ismael no fue olvidado. La Escritura no borra a los que parecen secundarios. Les da espacio. Les da nombre, porque el Dios de la Biblia es también el Dios que registra cada vida, cada hijo, cada linaje.
Los nombres de los hijos de Ismael no son solo palabras, son testimonio de una vida que no quedó desprovista de herencia. Ismael fue también bendecido. No fue el hijo del pacto, pero fue el hijo de la compasión. Su sangre se extendió. Nebaiot, Cedar, Adbil, Mibsam. Generaciones de hombres que nacerían bajo el sol del desierto, pero que también vivieron bajo la sombra de un Dios que cumple lo que dice. Génesis 25, 14, 15. Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Jetur, Nafis y Sedema. 12 príncipes fueron engendrados por Ismael conforme a sus pueblos. No era un linaje cualquiera, era una nación. 12 príncipes, cada uno con su tierra, su voz, su descendencia. 12 como señal de plenitud, como reflejo imperfecto de lo que vendría. Porque aunque Ismael no heredó el pacto de Isaac, heredó una promesa propia, multiplicación, fuerza, expansión. Sus hijos se convirtieron en pueblos. Y estos pueblos en historias. Muchos de ellos serían parte de lo que siglos después serían naciones potentes, tribus del desierto, pueblos conocidos por su vigor y su resistencia. Dios no solo escribe la historia a través de los justos, también la relata a través de los que fueron escuchados por su llanto. Ismael fue escuchado, y su descendencia lo prueba. Génesis 25, 16, 17. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus naciones. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue reunido con su pueblo. La vida de Ismael fue larga. Su historia fue marcada por el desierto, pero también por la supervivencia. Vivió 137 años, muchos de ellos lejos de Isaac, lejos de Abraham, lejos de la promesa, pero nunca lejos del Dios que ve. Ismael murió como mueren los hombres que han resistido. Cansado, sí, pero completo. Exhaló el espíritu, no fue olvidado. Fue reunido con su pueblo. La Biblia le da su espacio, no lo omite, porque su existencia es parte del gran relato. Porque incluso los que parecen haber sido apartados son recogidos por Dios al final. Génesis 25, 18. Y habitaron desde Javila hasta Shur, que está frente a Egipto viniendo a Asiria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. El territorio de Ismael fue amplio, desde Javila hasta Shur, una franja del desierto, tierra áspera, tierra fuerte. Pero esa tierra también habla del cumplimiento. Dios dijo que lo multiplicaría, y así fue. Ismael habitó y murió en medio de todos sus hermanos, como hombre completo, como príncipe. Aunque muchas veces en oposición, él siguió siendo hermano. El que no fue elegido para heredar, pero sí para vivir. Su existencia desafía la lógica del favoritismo. Dios lo sostuvo, y su descendencia nunca desapareció. Porque no todos los que están fuera del pacto están fuera del alcance del Altísimo. Génesis 25, 19, 20. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Ahora la escritura vuelve a Isaac, el hijo del pacto, el heredero legítimo. Pero su historia no comienza con grandeza inmediata, sino con espera. 40 años tenía cuando tomó por mujer a Rebeca, la mujer que sería su consuelo, su complemento, su lucha y su bendición. Rebeca no fue un añadido, fue una escogida. Su linaje, sus raíces, venían de un pueblo ajeno, pero preparado por Dios. Isaac, el hombre del silencio y la meditación, encontró en Rebeca una historia distinta a la de sus padres. Su unión marcaría el inicio de Tarenosim, una nueva tensión, de una nueva generación, porque cada promesa conlleva su propia batalla. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Otra vez, como con Sara, aparece la esterilidad, como si la promesa tuviera que nacer siempre en medio del desierto biológico, en la contradicción natural. Rebeca no podía tener hijos, y fue entonces cuando Isaac, el hombre tranquilo, el heredero de la fe, oró. No se quejó, no murmuró, oró. Porque los hombres del pacto aprenden que los milagros no son automáticos. Se oran, se suplican,
Se esperan, y Dios lo aceptó, porque el cielo escucha cuando los que tienen fe se humillan. Rebeca concibió, no por ciencia, no por método, por oración, porque la vida espiritual real comienza cuando no podemos, y Dios interviene. Génesis 25, 22, 23. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El embarazo de Rebeca no fue como los demás. Desde el principio fue conflicto. Dentro de ella se libraba una guerra no solo biológica, sino espiritual. Y Rebeca, confundida, quebrada, preguntó. No se encerró en el silencio. Fue a consultar a Jehová, y recibió una revelación profunda. Dentro de ella había 2 pueblos. No solo 2 niños, 2 destinos, 2 caminos. Esa lucha intrauterina sería la profecía viva de la historia futura. El mayor serviría al menor. El orden humano sería invertido por la soberanía divina. Dios no se guía por la tradición, sino por el propósito. Génesis 25, 24, 25. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. El día llegó. Rebeca dio a luz, y no fue sorpresa. Eran 2. El primero en salir fue Esaú, rojo, velludo, diferente. Un niño que ya desde su nacimiento gritaba fortaleza y salvajismo. Su apariencia hablaba de lo que sería. Un hombre de campo, impulsivo, instintivo. Fue el primero, pero no el elegido, aunque los hombres lo miraran como el fuerte. Dios tenía otros planes. Esaú representa al que nace con ventaja, pero no con propósito, porque lo que define un destino no es el orden del nacimiento, sino el llamado del cielo. Génesis 25, 26. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años, cuando ella los dio a luz. El segundo salió agarrado al talón del primero, como si desde el vientre ya luchara por no quedarse atrás. Como si dijera, aún no estoy vencido. Su nombre sería Jacob, el que suplanta, el que toma el lugar. No fue una coincidencia, fue un anticipo. Su vida estaría marcada por esa tensión, por ese deseo de alcanzar lo que parecía inalcanzable. Y aunque sus métodos serían imperfectos, su hambre sería honrada, porque Dios usa incluso lo roto para cumplir su plan. Isaac tenía 60 años. Había esperado, orado, creído, y ahora tenía 2 hijos, pero solo uno sería el hijo del destino.